Muchas veces en contexto de iglesia se da este consejo de cuando uno está en la encrucijada de tomar una decisión u otra, que tome la decisión que más paz le traiga. Pero yo veo que aquí la paz es el resultado de la sabiduría. Exacto. ¿Verdad? Puede ser que en la encrucijada la decisión sea difícil, pero ya después que la toma, tengo paz. Yo me imagino que Salomón no sintió paz pidiendo que le trajeran una espada para cortar el bebé en dos. No creo. Pero ya después sí. Me gusta muchísimo el comentario, Julián, porque a veces yo escuchaba eso, la situación que le dé más paz es la decisión correcta, no necesariamente, Claro. porque eso es un resultado, ¿verdad? Entonces, hay momentos en la vida que vamos a tener ese dilema, Dios mío, dime qué es lo correcto. Yo me imagino que Salomón ahí mismo dijo, Señor, usted me dijo que me iba a dar sabiduría, démela porque no sé qué hacer aquí. Y mandó a llamar, ¿verdad? Para que le trajeran la espada. Yo no sé, pero como te digo, yo me imagino a la gente escandalizada. ¿Cómo va a matar a un bebé? O sea, está loco, ¿verdad? Pero era parte de la estrategia para sacar la verdad a la luz. Bienvenidos a el 10º episodio de Huellas al Corazón. Hoy, por ser el 10º episodio, tenemos una dinámica especial. Mi persona, Julián Peláez, generalmente estoy detrás de cámaras, pero hoy Ana Rita Vargas muy amablemente me invitó a que le hiciera una entrevista, igual continuando con el tema del libro de Proverbios y de la sabiduría. Entonces, aquí estoy con doña Ana Rita Vargas. ¿Cómo está, Ana Rita? Hola, muy bien, Julián, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Ana Rita, hoy seguiremos con el libro de Proverbios. Seguiremos explorando el tema de la sabiduría. Y como es tradición en este podcast de Huellas al Corazón, quiero comenzar leyéndoles una historia de un personaje muy conocido, del que ya hemos hablado aquí anteriormente, y es del rey Salomón. Es una historia que posiblemente muchos de ustedes han escuchado, pero yo quiero que la repasemos porque aquí nos habla de una decisión que tuvo que tomar este rey, que es el rey Salomón, en la que tuvo que hablar con discernimiento. Es correcto. Que es el tema en el que nos queremos enfocar el día de hoy, ¿verdad? Sí, el tema del discernimiento, creo que en esta época, bueno, en todos los tiempos, pero en esta en especial, ocupamos mucho discernimiento para tomar las mejores decisiones. Así es. Discernimiento es saber distinguir entre qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Entonces, leamos... Esto es Primera de Reyes 3, del versículo 16 en adelante. Dice así: tiempo después, 2 prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto. Una de ellas comenzó a rogarle: «Ay, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ella estaba conmigo en la casa cuando yo di a luz a mi bebé. 3 días después, ella también tuvo un bebé. Estábamos las dos solas y no había nadie más en la casa. Ahora bien, su bebé murió durante la noche porque ella se acostó encima de él. Luego ella se levantó a la medianoche y sacó a mi hijo de mi lado mientras yo dormía. Puso a su hijo muerto en mis brazos y se llevó al mío a dormir con ella. A la mañana siguiente, cuando quise amamantar a mi hijo, el bebé estaba muerto. Pero cuando lo observé más de cerca, a la luz del día, me di cuenta de que no era mi hijo». Entonces la otra mujer interrumpió: «Claro que era tu hijo, y el niño que está vivo es el mío». «No», dijo la mujer que habló primero, «el niño que está vivo es el mío, y el que está muerto es el tuyo». Así discutían sin parar delante del rey. Entonces el rey dijo: «Aclaremos los hechos. Las dos afirman que el niño que está vivo es suyo, y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien, tráiganme una espada». Así que le trajeron una espada. Luego dijo: «Partan al niño que está vivo en 2 y denle la mitad del niño a una y la otra mitad a la otra». Entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó: «Oh no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo maten». En cambio la otra mujer dijo: «Me parece bien, así no serán ni tuyo ni mío. Divídenlo entre las dos». Entonces el rey dijo: «No maten al niño. Dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre». Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey,
Todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. Entonces, bueno, Ana Rita, aquí la historia no lo explica. Pero el rey Salomón fue famoso en su época y hoy todavía por ser sumamente sabio. ¿Qué lo hizo a él diferente de los demás reyes de Israel para ser recordado por su sabiduría? Bueno, esta historia es una historia clásica, ¿verdad? Donde muchas personas la han escuchado, la han visto en películas, en todo lado. Pero es muy interesante porque cuando Salomón le dijo al Señor, dame sabiduría, ¿verdad? Que fue lo que él le dijo. Porque soy joven, porque tengo que dirigir este gran pueblo y necesito sabiduría. Entonces el Señor le dijo, por cuanto no has pedido riquezas, ni a tus enemigos, ni largura de días, te daré sabiduría. Interesantemente, después de eso, el Señor pone a prueba la sabiduría. ¿Y cuál fue la prueba? Este caso, ¿verdad? Porque eran dos madres, las dos tuvieron el bebé, uno muere y una miente y la otra dice la verdad, pero ¿cómo sabía el rey cuál era la verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando él llama a pedir esa espada, que le traigan esa espada para cortar el bebé, ahí reacciona la verdadera mamá, ¿verdad? Y entonces, donde él dice, no, denle el bebé a ella, ¿verdad? Porque ella es la verdadera madre. Dice que todo Israel, claro, es una hipérbole, es una exageración, pero dice que todo Israel se admiró de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la sabiduría de otros reyes con respecto a Salomón? Que venía de Dios. Y esa es la que da el discernimiento para hacer lo correcto, ¿verdad? En este caso, había que ver, yo me imagino que todo el mundo estaba a la expectativa de quién es la verdadera mamá y qué va a hacer Salomón y cómo se le ocurre partir un bebé. O sea, yo no me imagino un montón de pensamientos y murmuraciones, pero la sabiduría que Dios le dio a Salomón lo hizo famoso. Y eso es lo que marcó la diferencia, que venía de Dios. Claro, y es interesante porque este es el capítulo 3 y justo en el capítulo 2 de Primera Reyes es cuando Salomón le pide a Dios sabiduría. Entonces viene justo después. Exactamente. Viene justo después. Entonces aquí lo que podemos ver es que Salomón era sabio, pero que tenía una sabiduría que no era humana. Que venía de Dios. Que venía de Dios. Y cuando pedimos al Señor, Señor, dame sabiduría, por favor, para esta situación, sepan que va a ser probada. Porque ¿cómo sabemos si realmente estamos tomando las mejores decisiones? A través de las encrucijadas, a través de los momentos difíciles. Yo no me imagino para Salomón si eso fue algo fácil, pero tenía que tomar una decisión y había un público que lo estaba observando, ¿verdad? Entonces es hermoso, Julián, saber que cuando le pedimos a Dios sabiduría, Él la da, como dice Santiago, en abundancia, pero que no dudemos. Y eso nos va a ayudar, porque todos los días estamos desafiados. Todos los días tenemos que tomar decisiones que honren el nombre del Señor, y a veces no es fácil, porque el mundo tiende a absorber y tiende a influenciar en muchas áreas, ¿verdad? Que tal vez no son las mejores decisiones. Entonces uno tiene que estar firme y saber qué es lo mejor, y ahí es donde está el discernimiento, ¿verdad? Y el discernimiento se parte de todo lo que Dios nos da a través de su palabra, así como estás leyendo esta historia, ¿verdad? Entonces, en la medida en que yo adquiera conocimiento de Dios y le conozca a Él, voy a conocer el consejo de Él, y a partir de ese consejo sabio que viene de Dios, me va a ayudar para todos los días tomar decisiones. ¿Qué le parece? Muy interesante. Bueno, para continuar con el libro de Proverbios, que es del que se viene hablando en Huellas al Corazón, a mí me gustaría leer Proverbios 1 del 20 al 33, en donde se nos aparece la sabiduría, pero como un personaje. Es correcto. Como un personaje. Y aquí la sabiduría está un poco exhortando, ¿verdad?, a las personas a que la escuchen. Entonces voy a leer la historia y después la vamos desgranando versículo por versículo. Okay. Entonces dice, este es el Proverbios 1 del 20 al 33. Okay. La sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas?
Necios, ¿hasta cuándo dirán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera, y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Entonces aquí la sabiduría está hablando, pero lo primero que nos dice este pasaje es que la sabiduría se va a la plaza pública, se va a las calles, se va a la entrada de la ciudad y le habla a todos los que están allá. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, primero veamos el contexto, ¿verdad? La plaza pública, ahí donde se hacían debates, se hacían compras, o sea, pensemos en un montón de gente, todo el mundo hablando y en un bullicio, en lo cotidiano de la gente. Y recordemos que los sabios iban a las cosas o lugares cotidianos, se observaban para después dar los consejos, ¿verdad? Entonces, aquí la sabiduría es como ese personaje que dijiste que entra, o sea, sale de su parte, digamos, privada a una parte pública, ¿verdad? Para dar a entender que la sabiduría es para todo el mundo. De hecho, la sabiduría está entre las personas, entre las necesidades de las personas. ¿Por qué? Porque lo maravilloso de Dios, ¿verdad? Es que Él quiere que las personas sean sabias o que seamos sabias en nuestra cotidianidad y en nuestro contexto. Entonces, al ir a las plazas públicas, está diciendo el proverbista aquí que la sabiduría es para todo el mundo, que no hay restricción. El que necesita sabiduría, Dios se la va a dar si la pide y se cree, ¿verdad? Más adelante en Proverbios también dice que la sabiduría es más valiosa que el oro y que la plata. Entonces qué bonito, porque vemos que lo más valioso es accesible para todos, sin importar su clase social, su género, su historia familiar. Sin embargo, y aunque es algo tan valioso y es algo que es accesible para todos, muchos no queremos. Nos hacemos los oídos sordos a lo que dice la sabiduría. Y justo aquí en el versículo 24 y 25, la sabiduría les dice a estas personas: los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Entonces, si la sabiduría es algo tan valioso y está disponible para todos, ¿por qué muchos de nosotros solemos tener esta actitud de no querer escuchar a la sabiduría? Por ser necios. Esa es para mí una de las palabras claves en el libro de Proverbios, que es el contraste entre los necios y los sabios. Y una de las cosas que son, digamos, que quiero destacar en este pasaje que acabas de leer, Julián, es que la sabiduría, que es tan valiosa, llama, hace una invitación, pero la gente no quiere escuchar. Hay otros tipos de invitaciones que el mundo ofrece y ahí sí se van de cabeza, ¿verdad? Ahí no importa. Pero algo tan valioso, de tanto, digamos, de tanto cuidado, de tanto beneficio, porque hay demasiado beneficio, la gente no quiere escuchar porque está inmersa en sus cosas, en sus afanes, en sus preocupaciones, en sus valores que tal vez no son los que la Biblia establece. Entonces prefieren no hacer caso. Entonces ahí cae la categoría del necio, que el necio no hace caso, no escucha el consejo porque realmente no le interesa, porque se cree sabio en su propia opinión, porque es una persona orgullosa y no necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces la invitación de la sabiduría, como ese personaje, simplemente dan la vuelta y no escuchan. Pero hay alguien
que si quiere ser sabio, va a escuchar el consejo de Dios a través de este personaje que estamos hablando de la sabiduría. De la sabiduría. Claro, no recuerdo si fue en el episodio anterior de Huellas al Corazón, que también veíamos otro proverbio que decía que el hombre se cree sabio en su propia opinión, ¿verdad? Capítulo 3. Capítulo 3, exacto. Entonces me parece que también muchas veces la razón por la que no escuchamos a la sabiduría es porque creemos que ya la tenemos. Creemos que ya somos sabios, que no necesitamos esa sabiduría que viene de Dios. Entonces me parece que acá hay una cuestión de orgullo que no nos permite escuchar lo que dice Dios, y que justamente la actitud contraria es entender que posiblemente yo estoy equivocado, ¿sí? Y que posiblemente Dios sabe mejor que yo y que me conviene escucharlo. Entonces vemos que ahí veo yo una actitud de orgullo versus humildad para ser sabio o para ser necio. Hay un hilito muy delgado, ¿verdad?, entre lo que es orgullo y necedad y humildad. ¿Por qué? Porque el orgullo, la persona orgullosa se cree superior. El necio, como no atiende el consejo, sigue cometiendo los mismos errores, porque hay un tema de superioridad, o sea, no necesito consejo. O como dice usted, ya lo sé todo. Eso es orgullo. Pero la persona humilde es la que reconoce que necesita ayuda. Y en esa humildad es donde la sabiduría se manifiesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos que todo lo sabemos, somos personas que no aceptamos no solo el consejo de Dios, sino de los demás tampoco, porque me creo superior inclusive a los demás, ¿verdad? Entonces, el tema del orgullo en el corazón es tan fuerte en el ser humano que yo creo que eso es una de las respuestas también para aquellas personas que cuando la sabiduría invita a que vengan, ¿verdad?, para que le conozcan, no necesito de la sabiduría. Ahí hay un tema de orgullo y ese es el problema, uno de los problemas mayores del ser humano, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces vemos que para ser sabio hay que ser humilde, pero también en el versículo 29 nos habla de otra actitud que debemos tener para ser sabios, y es el temor al Señor. En Proverbios también dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces me gustaría aquí que habláramos un poquito de qué es el temor del Señor. Creo yo, me parece que Dios no quiere que nosotros vivamos con miedo. Pero ¿qué es entonces? ¿Cuál es la diferencia entre miedo y temor? Ok, yo pienso que cuando uno tiene miedo es porque o es un papá muy bravo o es un jefe muy bravo, ¿verdad?, etcétera. Pero cuando hay temor hay como un respeto, o sea, hay una autoridad a la que usted respeta, hay una autoridad a la que usted obedece inclusive, ¿verdad? Y hay una autoridad a la que usted admira también. Entonces, cuando hablamos del temor, que Proverbios está lleno de muchos pasajes del temor al Señor en todos los 31 capítulos, ¿verdad? Pero cuando yo digo el principio, el comienzo de todo es el temor al Señor, es esa reverencia hacia Dios, es ese reconocimiento de que Él es Dios, ¿verdad? Pero también una de las cosas que leí para esta entrevista fue que cuando un niño sabe que si mete los dedos en un toma corriente puede pasarle algo, entonces ese temor santo de que mejor no meto los dedos ahí porque me puede hacer daño, algo así podemos hablar del temor al Señor, ¿verdad? Ese temor de reconocer que Él está por encima de nosotros, que Él es un Dios santo, que Él es un Dios al cual debemos de conocer, obedecer. Entonces, cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor, es reconocerlo en todos nuestros caminos, en todas nuestras acciones, en todos nuestros pensamientos. Es vivir bajo la sombrilla, ¿verdad?, de que Él está conmigo siempre. Entonces, cuando yo sé que Él está conmigo siempre, yo sé que tengo que cuidar ciertas cosas de mi corazón también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que usted esté solo pensando en que nadie lo ve, a un Dios que sí ve y también un Dios que es justo, ¿verdad? Entonces ese principio es conocerlo y reconocerlo para nuestra vida cotidiana. Me parece muy interesante ese ejemplo que dio del niño que sabe que cuando mete el dedo en el enchufe se puede electrocutar. Es decir, él es consciente que hay un peligro, ¿verdad? De que si él toma una decisión incorrecta, le va a ir mal, va a sufrir esencialmente. Y es curioso porque justo si seguimos leyendo estos pasajes,
Aquí la sabiduría enumera un número de cosas que pasan o que pueden suceder cuando uno decide no escucharla. Entonces voy a hacer aquí un repaso rápido. Dice, por lo tanto, 1. Tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte, los necios son destruidos por su despreocupación. Aquí la sabiduría está siendo, no sé si un poquito hiperbólica o muy clara, ¿verdad? Porque habla muy clara. Muy clara. Porque habla que incluso una de las consecuencias es la muerte. Sí, de no ser sabio, de ser necio. ¿Qué otras consecuencias? Julián, este es un tema muy interesante porque el discernimiento, como lo dijiste al principio, es saber lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Y dice uno de los proverbios que el sabio ve el peligro y se aparta, y el necio lleva el golpe, ¿verdad? Entonces ahí habla de personas burlonas, de personas necias, simplonas, ¿verdad? O personas que todo lo creen, ¿verdad? Hay personas que todo, usted les dice cualquier cosa, bueno, mala, y todo lo creen, ¿verdad? Entonces no hay ese discernimiento. Hay personas que son tan sencillas, ¿verdad? Que son presas fáciles del sistema, de los antivalores, de todo, ¿verdad? Entonces aquí las consecuencias son muy serias. ¿Qué significa esto? Que hay una invitación a que vengan para que la sabiduría va a otorgar ese conocimiento, va a otorgar ese discernimiento al que quiere. Y hay un tiempo para eso. Pero el que no quiere va a asumir las consecuencias. Así como hay un beneficio, ¿verdad? En adquirirla, también hay una consecuencia en no adquirirla. Entonces, ¿qué pasa? Que la necedad o el no escuchar el consejo o el rechazar la sabiduría, eso tiene implicaciones hasta la muerte, ¿verdad? Dice. ¿Por qué? Porque hay decisiones que llevan a eso, ¿verdad? Decisiones donde hacemos las cosas que no debemos de hacer y las implicaciones son muy altas, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que valorar, mire, este libro es como si yo tuviera aquí un cofre lleno de oro, de tesoros maravillosos donde debemos de coger cada perla o cada pieza y empezar a reflexionar, o sea, cómo queremos terminar nuestra vida. ¿Quiero terminar bien o quiero terminar mal? Y parte de la sabiduría es esa, porque parte de los beneficios de la sabiduría que hablaste al principio, de esos que es tan valioso, es el bienestar. Mientras que el necio perece en su necedad. Justamente este pasaje acaba hablando un poquito de los beneficios de la sabiduría y menciona que los que la escuchan a la sabiduría van a vivir en paz, tranquilos y sin temor del mal. Bueno, esos son algunos de los beneficios. Ese es el contraste. Claro. El contraste de que una persona que sí acepta la sabiduría tiene esa paz. Y como decía mi madre, sin paz uno no puede hacer las cosas, ¿verdad? O sea, con paz usted logra vivir una vida de bienestar, porque hasta físicamente, ¿verdad? Una persona que vive en paz vive tranquila a pesar de toda circunstancia o momentos difíciles. Entonces, uno de los beneficios de la sabiduría es esa, es la paz, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento y saber que estoy solo correcto. Porque a veces estamos en encrucijadas de decisiones, yo no sé usted, pero yo he estado en encrucijadas y no sabemos qué hacer. Pero cuando tomamos la decisión pidiéndole al Señor reconocer que lo necesito, la humildad, ¿verdad? Que me dé esa sabiduría para tomar esta decisión X y saber que Dios me la dio y saber que tomé la mejor decisión. Tal vez no era lo que otros querían o tal vez no era lo que yo quería, sino era lo correcto. Eso me trae mucha paz. Me relaja totalmente, porque a veces estamos estresados cuando estamos en encrucijadas, y esto es de cotidianidad, esto es de todos los días en diferentes ámbitos, en diferentes escenarios de nuestra vida, pero yo creo que la paz no tiene precio. No tiene precio. Claro. Me gustaría tocar un poquito este tema, aunque nos extendamos unos minuticos más, porque muchas veces en contexto de iglesia se da este consejo de cuando uno está en la encrucijada de tomar una decisión u otra, que tome la decisión que más paz le traiga. Pero yo veo que aquí la paz es el resultado de la sabiduría. Exacto. ¿Verdad? Puede ser que en la encrucijada la decisión sea difícil, pero ya después que la toma, tengo paz. Yo me imagino que Salomón no sintió paz
pidiendo que le trajeran una espada para cortar el bebé en dos. No creo. Pero ya después sí, la paz de que actuó con sabiduría, de que tomó la decisión correcta. No sé si podemos profundizar un poco en esto. Me gusta muchísimo el comentario, Julián, porque a veces yo escuchaba eso, la decisión que le dé más paz, la situación que le dé más paz es la decisión correcta, no necesariamente. Claro. Porque eso es un resultado, ¿verdad? Entonces, hay momentos en la vida que vamos a tener como ese dilema, Dios mío, dime qué es lo correcto. Yo me imagino que Salomón ahí mismo dijo, Señor, usted me dijo que me iba a dar sabiduría, démela porque no sé qué hacer aquí. Y mandó a llamar, ¿verdad? Para que le trajeran la espada. Yo no sé, pero como te digo, yo me imagino a la gente escandalizada. ¿Cómo va a matar a un bebé? O sea, está loco, ¿verdad? Pero era parte de la estrategia para sacar la verdad a la luz, ¿verdad? Entonces, a veces nos vamos a topar en la vida situaciones así de difíciles, pero hay que hacerlas. Hay que tomarlas, hay que tomar los riesgos, pero saber que el resultado es el correcto, eso me va a dar mucha paz. Entonces, y no solamente me va a dar mucha paz, también va a generar algún tipo de fama, por decirlo así, ¿verdad? De que van a decir, esa persona es sabia. Pensamos que no, porque como le digo, traigan para partir el bebé en dos, no era la mejor decisión para nosotros, ¿verdad? Y obvio no era, pero era una estrategia, ¿verdad? Una estrategia que era necesaria para que la mujer reaccionara a la falsa, ¿verdad? Y la verdadera también. Claro. Entonces, sí van a haber momentos muy difíciles en nuestra vida y sí van a haber decisiones cruciales en nuestra vida. Y con más razón, yo necesito pedir ayuda y pedir ayuda al que todo lo puede. ¿Por qué? Porque como seres humanos, por nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Tendemos a ser influenciados y a tomar malas decisiones. Pero cuando reconocemos que Él es nuestro Dios y cuando venimos a Él, Señor, ayúdame porque no sé qué hacer en esto, grande o pequeño, porque cada persona es diferente, ¿verdad? Yo sé que Dios me va a ayudar y me va a dar la guía, que eso es lo más importante, la dirección correcta. Yo siempre comparo las decisiones como un semáforo. Cuando está en rojo, usted no pase, ni se mueva, no haga nada, espere, ¿verdad? Pero cuando está en verde es como pase, hágalo. Pero cuando está en amarillo, mejor deténgase, haga una pausa. Y a veces por la premura de la vida o las presiones cotidianas, cometemos muchos errores, y yo pienso que Proverbios nos ayuda a esto, a tener espacios de reflexión, a saber que necesitamos reconocer que como seres humanos imperfectos, pecadores redimidos de la gracia de Dios, necesitamos de su ayuda para lo cotidiano, porque la sabiduría entró al mercado, se metió entre la gente. ¿Por qué? Porque dice el proverbista que todo es hecho por Él, ¿verdad? Todo le pertenece a Dios. Y lo hermoso es que la sabiduría está al alcance de toda persona, sin distingo social, como dijiste. Perfecto. Bueno, yo quiero terminar nada más leyendo un salmo y cerramos porque ya se nos fue el tiempo. ¡Ay, qué lástima! Sí, quiero terminar con el Salmo 32:8, que dice así: El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Y quiero terminar con esto como recordatorio de que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y que no debemos tener miedo en obedecerlo, miedo en escucharlo, en obedecerlo, porque siempre las decisiones que tomemos siguiendo el consejo o actuando con la sabiduría que viene de Dios van a ser buenas decisiones como la que tomó Salomón. Entonces, bueno, Ana Rita, con esto terminamos este episodio especial, el 10º episodio. No sé si tiene algún último comentario. Bueno, sí, me gustaría hacer una oración para la persona que nos está viendo. Perfecto. Este pasaje que usted leyó es uno de mis preferidos, porque yo era la persona más ignorante cuando el Señor me encontró a mí. Yo no lo busqué, Él me encontró a mí. Y me dijo ese pasaje: te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos, ese es el que sigue, pero no seas mula sin entendimiento. Y donde dijo mula, yo me identifiqué porque era muy mula, pero no entendía lo primero, y es te haré entender y te enseñaré el camino. Si usted no sabe qué decisión tomar, si usted no sabe cuál es el camino que debe de seguir,
yo le invito a que usted haga esta oración y le entregue al Señor todo, que Él hará. ¿Podemos orar? Oremos. Señor, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, y gracias porque eres nuestro hacedor de maravillas. Si hay alguien que los que están escuchando, viendo, no le ha entregado su vida a Cristo, yo le invito a que en este momento usted le diga: Señor, aquí estoy, te entrego mi corazón. Quiero que me ayudes a ser una persona sabia. Perdóname por cada uno de mis pecados y gracias por la vida eterna. Y dame la sabiduría para tomar las mejores decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Bye, bye.